bendiga, mi nombre es David Gómez. Ahora vamos a hablar y vamos a refutar la doctrina falsa, errónea del reino de los cielos de los testigos de Jehová. Y bien, para esto pues vamos a comenzar. Pues los testigos hablan acerca del reino de los cielos y ellos dicen que este reino ha de ser manifestado aquí, precisamente en este planeta, precisamente en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. Ellos manifiestan y también enseñan, entre algunas otras cosas, y hablan, más bien dicho, confunden el milenio con el reino de los cielos, haciendo mirar que esta tierra no va a ser destruida. Pero en la palabra de Dios encontramos muchos versículos y muchos textos en donde se habla acerca de que ha de ser destruida. Y bueno, vamos a hablar del verdadero reino de los cielos. No necesito tanto ahondar en sus doctrinas falsas, más bien conociendo la verdad, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesús habló de esto. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos cómo la palabra de Dios habla un reino. Habla de un reino y dice de dónde viene. Dice el reino que viene de los cielos. Jesús predicaba: arrepentíos porque el reino, si fuera de esta tierra, Él hubiera dicho: el reino de la tierra se ha acercado. Este reino, porque Jesús estaba en la tierra, pero no lo manifestó así. Él hizo hincapié de que estaba en los cielos. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos la palabra reino. Si usted pues ha tenido la oportunidad de ser evangelizado por ellos sacan su tablet y le enseñan un video acerca del reino y definen la palabra reino. Y bueno, la palabra reino de los cielos, vamos a comenzar con la palabra reino. Significa territorio gobernado por un rey. Es decir, encontramos aquí que la palabra reino hace referencia a un espacio geográfico gobernado por un rey. Eso significa la palabra reino, por un territorio. Pero Jesús dice el reino, el espacio, dice gobernado por Dios, el reino de los cielos. La palabra reino, reiteramos, territorio gobernado por un rey. En este caso hablamos de Dios, hablamos de Dios Padre, hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, encontramos aquí pues como el Señor está diciendo, cuando dice el reino de los cielos, está diciendo: arrepiéntanse porque el territorio gobernado por Dios se ha acercado. Y bueno, encontramos aquí también en el Evangelio según San Mateo cómo se habla acerca de esto. Hacemos hincapié en que Jesús siempre dijo que era de los cielos. Y dice aquí de la siguiente manera, en San Mateo capítulo 24 versículo 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Encontramos aquí cómo otra vez se utiliza Jesús mismo hablando de este reino, pero ahora el Señor Jesús también en el Evangelio según San Juan capítulo 14 empieza a hablar y a ahondar acerca de este reino. Dice aquí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor prometió ir al reino de los cielos. El Señor prometió de igual manera preparar un lugar para aquellos que creyesen en Él. Y vean, aquí lo está diciendo: en la casa de mi Padre. Está hablando de ese territorio allá en los cielos en el cual gobierna su Padre. Y dice que allá hay muchas moradas. Y dice en el versículo número 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Encontramos aquí cómo está hablando y está diciendo en la casa de mi Padre. La palabra casa significa residencia, significa donde alguien vive habitualmente en un lugar, y esto es en el cielo. Por eso Jesús dijo en el reino de los cielos. Reiteramos, estamos hablando y refutando aquella doctrina de los testigos, la cual dice que ese reino va a ser establecido en esta tierra. Pero vamos a seguir ahondando. Miren, ahora vamos en lo siguiente, lo que nos dice en el Evangelio según San Mateo. Aquí se nos habla también acerca del reino. Se nos hace ver, ya hemos visto que Jesús dijo que estaba en los cielos. El Señor también dijo, prometió llevarnos al cielo, no aquí en esta tierra. Aquí no. Pero bueno, vamos a ver aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Se habla más claro acerca de esto. En el versículo 31 al 34 habla acerca del reino de los cielos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Encontramos como versículos atrás está diciendo y está hablando claramente, yo voy a venir por ustedes y los voy a tomar a mí mismo y los voy a llevar conmigo. Y aquí está diciendo que va a venir el Señor Jesucristo, haciendo referencia a eso. Va a separar a las ovejas de los cabritos y dice que les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Y dice que les dirá, heredad el reino preparado para vosotros. Ya anteriormente en el Evangelio según San Juan ahí dice que Jesús dijo que iba a preparar donde. Él no dijo que aquí en esta tierra. Él dijo que en el reino de los cielos. Los testigos afirman, pero ese reino va a bajar a esta tierra. Lo reitero, a esta tierra no, eso no es cierto. Ahora bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí ya está hablando que hay una separación. Aquí ya está hablando, dice en el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Está hablando de que primero junta a todos los seres y ya después aquellos que habitaron en las naciones, y después Dios mismo hace aquella separación. Pero bueno, ahora vamos a leer aquí en el versículo número 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos hablando del reino de los cielos, a los de su derecha. Él les dice, vengan, entren al reino, pero a los otros dice que los de su izquierda, ellos van a ir al castigo eterno. Encontramos pues como dice que hay una separación. Van aquellos que están a su izquierda a la condenación eterna, pero dice que los de su derecha, ellos entran en el reino de los cielos. Es decir, encontramos aquí cómo se habla de que primero las naciones son reunidas, después son separados. Aquellos que están a su izquierda, ellos son lanzados a la condenación eterna, cosa que después vamos a refutar en algún otro video. Pero también dice que los de su derecha, ellos son llevados a la vida eterna, es decir, al reino de los cielos, son introducidos. Ahora vamos a ver, esto hace referencia aquí en Apocalipsis, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Encontramos aquí otra vez como dice, y vi a los muertos
dice, y los vi a todos, a los grandes y a los pequeños. Aquí ya está hablando de lo que allá se dice, y las naciones fueron llevadas delante de él. La segunda, entonces dice que aquellos de su izquierda fueron lanzados a la condenación eterna. Y sigue aquí diciendo, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Encontramos aquí cómo se habla de la muerte segunda. Cómo dice que el mar entrega a sus muertos. Y también dice que la muerte y el Hades, y dice que son juzgados. Y aquí utiliza un término. Dice que ellos fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, en el versículo número 10 de este mismo capítulo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí en el versículo 46 dice, y fueron lanzados a la condenación eterna. Y aquí también dice que ellos van a ser lanzados después de haber sido reunidos ante aquella separación, ya que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, serán atormentados. Aquí dice, y la muerte segunda, ¿qué es? Aquí dice, y esta es la muerte segunda, dice que en donde estaba la bestia, el falso profeta, el diablo, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lago de fuego. Aquí dice, y fueron lanzados al lago de fuego. Ahora encontramos aquí también cómo se habla de aquellos. Dice que solamente fueron lanzados los que no estaban inscritos, pero con aquellos que estaban inscritos es algo diferente. Estamos refutando aquella idea, aquella doctrina tan falsa de que el reino de los cielos se va a manifestar en esta tierra. Ya hablamos allá en el Evangelio según San Mateo, se hablaba y se decía, van a ser unidas, van a ser separados, van a ser aquellos de su izquierda a la condenación eterna, pero los justos a la vida eterna. Y también dice en el verso 36, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos. Encontramos ya de ahí ese reino. Ahora, después de esta separación, entonces se habla, se anuncia acerca de este reino. En el capítulo 21, versículo 1 dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Es decir, alguien habla y alguien enseña. Generalmente los testigos dicen, no, es que va a ser limpiada, va a ser renovada esta tierra y después va a venir el reino de los cielos. Eso no es cierto. En esta tierra no se manifiesta nunca el reino de los cielos. ¿Cómo lo sé? Aquí dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ellos lo hacen ver, pues imagínate que tienes una casa llena de cucarachas, pues tú lo fumigas y la planas y la pintas, ahí está. No es cierto. Una casa ya construida, cuando se hace eso se le llama remodelación. Una casa nueva no es eso. Una casa nueva se derriba, se construye de nuevo. Y es lo que aquí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cómo sé? Aquí la palabra pasaron. Dice, este cielo, esta tierra donde hoy tú y yo vivimos, dice, van a pasar. ¿Qué significa la palabra pasar? Bueno, seguramente no lo sabes. Ellos no lo saben porque no lo han entendido. Porque como bien lo dice la palabra de Dios, que habría algunos a los cuales no se les sería revelada la palabra de Dios. Y dice que hay una puerta que es estrecha y no todos la encuentran. Y bueno, la palabra pasaron viene de un término que se pronuncia así, parer comai, que significa perecer. Es decir, aquí dice, y el primer cielo y la primera tierra, cuando dice pasaron, significa perecieron.
¿Pero qué significa perecer? La palabra perecer significa dejar de vivir o dejar de existir con violencia. Es decir, está diciendo, y el cielo nuevo, y el cielo y la tierra vieja, dice, pasaron, dejaron de existir con violencia. Bueno, por eso aquí en el capítulo 20, versículo 11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Oigan, y ningún lugar se encontró para ellos. Y miren, aquí está diciendo, perecer es dejar de existir con violencia, es decir, que ya no existe. Y aquí en el verso 11 dice, pero vino Dios con aquel trono y el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Fácil, un ejemplo: tienes un cepillo tú de dientes, ya no te sirve, ¿qué haces? Porque ya se abrieron las cerdas, porque ya no te limpia. Tú lo agarras y lo metes en la cocina, no. Tú lo agarras y lo metes a tu cuarto, no. ¿Por qué? Ya no tiene ningún uso, ningún lugar vas a encontrar para él en tu casa. ¿Qué haces? Lo desechas. Deja de existir en tu vida, desaparece, porque lo tiras a la basura, lo desechas. Y bueno, ya como aquí ya se les dijo, pasaron, perecer, dejar de existir con violencia. A esto se hace referencia cuando se dice claramente en 2 de Pedro capítulo 3, y se habla acerca de aquellas cosas en las cuales han de perecer. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice así: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí está hablando, dice, va a ser destruida con violencia. Y desde algunos versículos antes dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Otra vez ese término, y los cielos pasaron, está diciendo, va a venir, y cuando venga los cielos van a pasar, van a dejar de existir con violencia. Aquí dice, y los elementos ardiendo, fuego, tierra, aire y los demás serán deshechos, serán destruidos. Y dice aquí, dice, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, van a ser destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí en el término pasar, dejar de existir con violencia, de esto quiso el Espíritu Santo que escribiera el apóstol Pedro, diciendo, va a ser destruida la tierra con violencia. Es decir, esta tierra va a ser destruida. Jesús mismo lo dijo, mi palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán. Jesús estaba diciendo, este cielo que tú ves, esta tierra que tú ves, van a dejar de existir con violencia, van a ser destruidos. Y dice, pero mi palabra no pasará. Encontramos así como los testigos muchas veces dicen y predican, pero es que no se va a manifestar aquí, va a quitar todas las cucarachas y la va a renovar y la va a pintar. Esa es una mentira, ese es un engaño que está utilizando el enemigo. Debes entender que Jesús mismo utilizó el término pasar, que significa dejar de existir. Y bueno, encontramos aquí entonces cómo ya se habla acerca de esto. Y miren, también se muestra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5. Aquí también se habla acerca de el reino de los cielos, y dice aquí lo siguiente, según San Juan capítulo 3 versículo 5, cuando Jesús habla con Nicodemo, y dice aquí, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de
de Dios. Es decir, encontramos cómo Jesús, remontándonos allá atrás, le llamó el reino de los cielos, pero aquí también le llama el reino de Dios. Esto es muy importante. Ya hablamos acerca de que va a ser destruida. Ahora vamos a hablar del reino. Jesús le llamó de dos formas. El reino de los cielos se ha acercado, y le dijo a Nicodemo: el reino de Dios, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a ver cuándo se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta después de que este planeta es destruido. Y vean cómo dice aquí Apocalipsis 21, dice: y yo, Juan, en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, oigan, descender del cielo de Dios. Les dije que Jesús lo llamó de dos maneras. La primera, el reino de los cielos, y con Nicodemo lo llama el reino de Dios. Aquí dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, el reino de los cielos, de Dios, el reino de Dios. Es decir, está hablando aquí cómo se manifiesta acerca del reino de los cielos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando otra vez y haciendo referencia de que todas aquellas habían pasado. Y sigue diciendo, versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Encontramos aquí como la misma voz de Dios. Este profeta que escribe este libro dice: yo vi a Dios como Él dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Jesús dijo: van a pasar. Aquí dice: las cosas viejas pasaron. Y también aquí está diciendo: he aquí que yo hago todas nuevas. Ahora, hablamos de que estaban las naciones, y una parte de las naciones fue a la condenación eterna, pero también habla de algunas que también fueron llevadas hacia el reino de los cielos. Y vamos a leer aquí, dice aquí en el capítulo 21, voy a seguir leyendo desde el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Otra vez, vean, está hablando de una ciudad. Jesús dijo que había un territorio. Él lo manifestó hacia el reino de los cielos. Estaba hablando de un territorio geográfico. Y aquí dice: descendía aquella ciudad, descendía aquel territorio geográfico, no a esta tierra, a una nueva que el Padre ya había hecho nueva para este entonces, ya la había creado. Y entonces sobre aquella tierra nueva es que es descendido y es manifestado el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes van a entrar ahí? Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 21, dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Encontramos aquí, ¿quiénes van a entrar a aquella tierra? Aquella tierra, sobre aquella tierra nueva se manifiesta el reino de Dios. ¿Y qué dice? ¿Quiénes van a entrar ahí? Allá decía:
Empezando por el Evangelio según San Mateo, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a aquellos que eran corderos, heredad del reino de los cielos. En Apocalipsis dice, y aquel que se encontró inscrito en el libro de la vida, habla de aquellos que habrían de ser salvados, aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Y muchas veces aquellos transgiversan otras cosas que vamos a aclarar más adelante, pero aquí dice que ahí entrarían las naciones, dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria. Y miren, sigue aquí diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y encontramos aquí cómo se habla acerca de esto. Sabemos que se ha de ir a reinar, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por lo cual, si tú los has escuchado, quizá tú eres un testigo y piensas que el reino de los cielos es aquí, estás equivocado. Te lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Este lugar, este planeta, el cielo y la tierra, Jesús mismo lo dijo, van a pasar. Dios mismo aquí lo dijo, Juan lo escribió, van a pasar, va a ser nuevo, y sobre aquello que es nuevo, Dios ha de traer el reino de los cielos, es decir, el territorio celestial manifestado acá. ¿Y quiénes van a entrar ahí? Solo algunos, porque muchas veces quizá tú piensas y los testigos dicen, no, las naciones no, solamente los 144,000, estás equivocado. Aquí dice, y las naciones que hubieren sido salvas. Y algunos dicen, ay, es que esta tierra va a ser hecha un lado y va a crear la otra. No, aquí nunca dijo, aquí dijo va a pasar, va a ser destruida. Que el Señor te bendiga. Pero si tú has escuchado y Dios ha hablado a tu corazón, ponte a orar y dile que te muestre la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos hablando acerca de los hijos del reino. Es decir, los testigos saben si son salvos. La respuesta es no. La palabra de Dios dice, y las naciones que hubieren sido salvas. Sí se puede saber si tienes salvación. Que Dios te bendiga.